Muy bien, reciban todos un cordial saludo. Permítanme primero que nada presentarme. Mi nombre es Carolina Dianderas Cáceres. Soy licenciada en Educación Especial, máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra. Actualmente me desempeño como docente de la Universidad Católica San Pablo. En esta ocasión tengo a mi cargo el desarrollo del módulo 5, cuyo tema está relacionado con violencia. Bien, para esta primera sesión de aprendizaje vamos a trabajar el tema de la familia como ámbito del desarrollo de la persona. Bien, empezamos con nuestras diapositivas. ¿Por qué trabajamos el tema de la familia como ámbito de realización personal? Primero que nada, es importante que tengamos en cuenta que para un tema de prevención y de atención de casos de violencia, es fundamental no solamente la participación de la familia, sino que también nosotros podamos ver cuál ha sido el ámbito donde el agresor o la persona que es agredida, la víctima, el victimario, se han desenvuelto. Bien, para esto, la familia como ámbito de realización personal nos permite conocer cuál es ese ambiente de desarrollo de la persona. La familia es la primera escuela de socialización. Es donde nosotros aprendemos a desarrollar nuestras habilidades sociales. Interactuamos desde muy pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, bien. Empezamos ya a recibir estímulos y esos estímulos no solamente los recibimos por parte de nuestra madre, sino también por parte de nuestro padre y la familia más próxima, el entorno más próximo. Entonces, la familia como un entorno adecuado a la dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Principal ámbito de realización de la persona es la familia, ya que es una atmósfera que se caracteriza por el amor. Bien, en la familia nosotros no nos ponen condiciones para decirnos cómo nos van a amar, ¿sí? Nos aman por lo que somos, nuestros padres, nuestros hermanos, bien, no nos aman por un tema de estatus económico, ni tampoco nos aman por qué tipo de trabajo tenemos, sino que somos aceptados tal cual somos, porque simplemente somos miembros de esa familia, ¿sí? Ya gozamos de ese amor, de esa aceptación de manera natural, sin condiciones, ¿bien? Esta atmósfera que se caracteriza por el amor y sin condiciones permite que cada persona se pueda sentir querida por sí misma, más no por lo que tiene o por lo que hace. Entonces la familia, por lo tanto, ofrece un entorno de afecto adecuado a la dignidad de la persona. Bien, ahora nos preguntamos, ¿qué es dignidad? Dignidad es un valor que tenemos cada uno de los seres humanos solamente por ser seres humanos, ¿sí? Nosotros somos portadores, dignos representantes, valga la redundancia, de la dignidad. Bien, entonces por el hecho de ser seres humanos, la persona en sí ya tiene su propia dignidad. Ahora, pregunta, ¿un sicario, un asesino, tienen la misma dignidad que puede tener el Papa? Pues les digo que sí. Lamentablemente a esas personas han hecho un mal uso de su libertad, pero en ningún momento pierden su dignidad. ¿Y por qué no se pierde la dignidad? La dignidad no se pierde porque nosotros no dejamos de ser seres humanos en ningún momento. Bien, continuamos en el tema de la familia como realización personal. Los miembros de la familia salen al entorno civil con un trato personal, ¿bien? Y la experiencia de valores vividos dentro de la familia. Es decir, nosotros, cuando ya empezamos a interactuar con el mundo exterior, ¿sí? Empezamos a tener más experiencias de vida, a tener mayor autonomía e independencia, nosotros nos vamos a relacionar con otras personas en la manera personal en la cual hemos adquirido los conocimientos
dentro de nuestra familia. Es decir, si en nuestra familia la comunicación ha sido asertiva, ha sido una comunicación positiva, nos han proporcionado las bases para una inteligencia emocional, para un buen manejo de habilidades sociales y de relaciones interpersonales, pues nosotros saldremos a relacionarnos con el mundo, con nuestro entorno más próximo, que puede ser la escuela, la comunidad, con esas experiencias que nos han proporcionado nuestros padres en nuestro hogar. Bien, asimismo, nosotros también compartimos los valores y las virtudes que nos han inculcado desde el mismo. Por ende, aquí cobra mucha importancia la función educadora de la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros a nuestros hijos tenemos presente que los educamos con el ejemplo, pues más adelante ellos serán personas coherentes, ¿bien? ¿Por qué? Porque traen el equipaje de la formación que han recibido en la familia. Esto está entendido como un largo proceso, porque este proceso de educación propone ayudar a crecer a los hijos en valores, ¿ya? Los valores que nos proporciona la familia se dan desde que estamos en el vientre materno, desde que nacemos. A partir de cuando nacemos ya empiezan a formarnos en valores. Sobre todo, uno de ellos es el valor del orden. Bien, el hecho de que nos establecen horarios, por ejemplo, para darnos de lactar, los horarios para darnos de comer, el orden es un valor fundamental que debe estar presente en todas las familias y en la formación de nuestros hijos. También hay periodos sensitivos de los chicos donde están mucho más predispuestos al aprendizaje. Estos periodos sensitivos se dan por tiempos determinados en los cuales nosotros debemos aprovecharlos para poder formarlos en virtudes, en valores que posteriormente se formarán en virtudes. La familia educadora. El proceso educativo afecta directamente a todos los miembros de la familia. Tengamos muy en cuenta que nosotros cuando educamos dentro del hogar, no solamente lo hacemos para un hijo u otro hijo, sino que lo que nosotros estamos haciendo es educar a todos los miembros de la familia, especialmente a los hijos, pero también nos educamos nosotros como padres, puesto que nuestra labor es constante, es un día a día, y no solamente de una educación, sino también de un aprendizaje. Bien, existen segundos responsables como son los hijos mayores, que también tienen la responsabilidad de ser un buen ejemplo, un buen modelo para sus hermanos menores. También están los abuelos y otra familia extensa, llámese los tíos, los primos, ¿bien? Sin embargo, los padres son los que tienen el protagonismo de esta educación. ¿Por qué? Porque hay una natural relación que existe entre paternidad y educación, y esto se ve reflejada también, quienes somos creyentes, lo vemos reflejado en Dios. Ahora, el crecimiento intelectual, afectivo y moral de los hijos nunca va a terminar. Es decir, nuestra labor de formación es permanente y es eterna. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las personas no termina. Nosotros no podemos decir, ya terminé el colegio y ya me terminé de desarrollar. Ya nunca más voy a volver a aprender. Mentira. Porque nosotros terminamos el colegio, tenemos un orden, digamos, natural establecido que continuamos para buscar una carrera profesional, una carrera universitaria, una carrera técnica, probablemente comenzamos a trabajar. Entonces, el desarrollo de la persona, del ser humano, es constante, es permanente. Y así como ese desarrollo de la persona es permanente y se da siempre, también se debe dar el autoconocimiento, la autorregulación y la autoaceptación siempre. Es decir, en la medida en la que yo me voy desarrollando, en la medida en la que voy aprendiendo, estoy conociéndome a mí mismo. Bien, estoy aprendiendo a regular mis emociones, a regular mis afectos, a regular mis sentimientos, ¿sí?
Y ese autoconocimiento es tan grande, es tan profundo, porque nos estamos conociendo y no vamos a terminar de conocernos, porque cada vez vamos a ir descubriendo más cosas en nosotros mismos. Entonces, asimismo, a la par que hay un autoconocimiento, una autorregulación, hay un desarrollo de cada uno de nosotros. Ese desarrollo y ese autoconocimiento, autorregulación, van de la mano con la educación. Y esto, como les digo, es eterno. No terminamos sino hasta el fin de nuestras vidas, que será ya cuando terminemos de aprender y de conocernos y de desarrollarnos. Bien. El crecimiento intelectual, afectivo y moral de los hijos no va a terminar. Tengamos siempre presente eso. Día a día, nuestros hijos van aprendiendo. Los hijos aprenden. Entonces, al inicio de sus vidas, en la infancia temprana, en la niñez, los niños aprenden por imitación y aprenden por imitación de los padres. Por eso, si nosotros queremos prevenir temas de violencia, queremos prevenir temas de delincuencia, tenemos que ver en qué ambiente es en el cual se está desempeñando este niño o niña. ¿Qué ambiente es en el que está creciendo y desenvolviéndose? ¿Por qué? Porque para ellos el hogar como primera escuela de aprendizaje les da las bases, los cimientos de aprendizaje. Si ellos crecen en un ambiente que puede ser, entre comillas, normal, el robar, el mentir, pues tengan por seguro que para ellos lo van a incorporar como parte de su vida. Pero si crecen en un ambiente de un hogar funcional, donde el amor, los valores, la verdad está presente en el día a día, pues esos chicos serán hombres de bien que aspirarán precisamente a transmitir eso, no solamente en sus hogares, sino también en los ámbitos más próximos, en la escuela, en la comunidad y en su trabajo. Ahora bien, García Oz nos hablaba, cuando se refería a los factores de educación, proponía el término paidocenosis. ¿Qué quiere decir esto? Es definido como el conjunto de estímulos educativos que tienden a configurar en el educando un peculiar modo de ser y de reaccionar. Es decir, cada uno de nuestros educandos es un mundo distinto. Entonces, nosotros no podemos verlos a todos como un conjunto, sino que los vemos como un proyecto de vida único, especial, ¿sí? Y que recordemos cuán importante es el tener presente que ellos vienen con el equipaje de los aprendizajes del hogar. Cada uno viene con una experiencia de vida y de aprendizajes muy propio, muy característico de su hogar. Bien, ahora, los estímulos son profundos y afectan la personalidad y la formación permanente de cada uno de los miembros de la familia. Los estímulos que se les pueda dar, los vínculos, el apego que se les pueda proporcionar a los hijos dentro del hogar es profundo. El apego que establecen los hijos con la madre, con el padre, es fundamental para el desarrollo posterior de los chicos. ¿Por qué? Porque ese tipo de apego, como habíamos hablado hace un rato, las relaciones que se dan bien en la familia impactan y tienen consecuencias más adelante en sus relaciones afectivas, en sus relaciones amorosas. Si nosotros vemos una persona que agrede, que golpea, que maltrata, empezamos a ver su historial y vamos hacia atrás. Desgraciadamente, el tema de la violencia es un círculo vicioso, porque vemos que esa persona recibió una educación en casa relacionada, vinculada con violencia. Y si vemos el padre de esa persona que es agresor, ¿cómo fue su educación, padre o madre? Vemos que la educación de esa persona, los abuelos, también ejercían un tipo de violencia
en los padres, y los padres ejercen el mismo tipo de violencia en los hijos. Entonces es un círculo vicioso. Si nosotros queremos prevenir la violencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es cortar esos círculos viciosos. ¿Dónde los cortamos? Porque la sociedad hoy en día todo nos bombardea con muchos estímulos, ¿bien? Con muchos mensajes, ¿sí? Pero ¿dónde vamos a cortar ese círculo vicioso? Desde la familia, en la base, en el hogar. Por eso es por donde estamos comenzando el tema de la familia. Bien, ahora, la familia, una pedagogía diferencial. ¿Qué quiere decir esto? La pedagogía diferencial considera la educación en función de las diferencias personales, llámese edad, sexo y la personalidad. Y también de las diferencias de ambiente en el que vive cada persona, ¿sí? Cada persona vive en un ambiente muy distinto, muy especial unos de otros. Por ello, la pedagogía familiar entraría también en este ámbito de pedagogía diferencial. Obviamente, ¿de dónde procedemos todos? Procedemos de un hogar y de una familia, ¿bien? Por tanto, ese hogar, esa familia, ¿cómo se ha dado? Cada familia es un mundo completamente distinto y especial. Entonces, concebimos o entendemos a la persona, a cada persona como un ser único, indivisible y especial, que tiene una formación muy particular que ha recibido desde el hogar. Dentro de esta pedagogía existen las unidades pedagógicas, ¿bien? Se llama así a una persona en la que la educación puede ser desarrollada. Pestalozzi menciona que la sociedad puede civilizar, pero no educar, porque se preocupa solo del comportamiento exterior. En cambio, la familia es educadora por excelencia, dado que profundiza en todas las dimensiones del ser humano. Consideremos el valor de la educación familiar, porque nosotros en el hogar, en la familia, no solamente formamos en un aspecto externo, sino también formamos en un aspecto, en muchos aspectos internos de la persona. Es por eso por lo que la educación familiar es tan importante e impacta tanto en la persona. Ahora bien, veamos cuáles son las finalidades de la educación familiar. Según García Oz, nos habla del cultivo de la personalidad. ¿Qué quiere decir el cultivo de la personalidad? Cultivo de originalidad propia de cada persona. Cada persona es un ser único. Cada uno de nosotros somos un ser único, especial, indivisible. No podemos dividirnos, por eso nos llamamos individuos, ¿ven? Y también somos individuales, porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿sí? Y también tenemos que ser consecuentes y responsables con las mismas. Entonces, es el cultivo de la originalidad propia de cada persona, una forma de actuar, de interiorizar los valores y desarrollar actitudes personales positivas. Yo creo que cuando educamos en el hogar, cuando se educa en el hogar, nadie está pensando en desarrollar actitudes negativas en vuestros hijos, sino que al contrario, lo que queremos hacer es dar una educación basada en el amor, basada en la confianza, basada en la libertad. Y ello va a permitir que cada uno de sus miembros cultive la originalidad propia de cada uno. Ahora, la adaptación de la personalidad. Adaptación tanto al grupo familiar como también al ámbito social, donde es el primer lugar donde interactuamos antes que vayamos a salir hacia el mundo exterior, en la familia. Entonces, si nosotros aprendemos a adaptarnos dentro de la familia, porque cada uno de los miembros de la familia es totalmente distinto, tiene sus propias características, por más de que son miembros de una familia, pues cada uno tiene su forma muy peculiar de ser, su personalidad. Entonces, si nos adaptamos primero al entorno más próximo, que es la familia, y tenemos una adaptación al grupo familiar,
obviamente también vamos a poder tener una adaptación al ámbito social, es decir, al exterior. En cuanto a la educación moral, nos habla García Oz, que es orientar la voluntad al bien. La importancia de enseñar y de formar en optar siempre por el bien. En la medida en la que la persona se va conociendo, se va aceptando, bien, va tomando mayor conciencia de su propia libertad. No va a ser esclavo de ningún vicio ni tampoco de ninguna imposición social, sino que la persona va formando el carácter, va formando en la medida en la que va creciendo su propia individualidad. ¿Eso qué nos permite? Que les generemos el pensamiento para siempre obrar o orientar la voluntad al bien. La voluntad es un motor de la persona que nos orienta a actuar de determinada manera. Es decir, cuando nosotros tenemos fuerza de voluntad, quiere decir que tenemos el empeño suficiente para poder actuar o direccionar nuestras acciones de forma tal que nos conduzcan hacia una determinada meta. Si nosotros formamos la voluntad de la persona y la orientamos que vaya siempre, aspire hacia el bien, pues estamos generando conciencia en cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Para poder dar aportes positivos en cuanto a la formación de esa persona. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de la educación familiar? Primero, padres bien educados, es decir, una autoeducación permanente. A los padres y quienes somos padres, sabemos perfectamente que no hay una universidad que nos enseñe o una formación que nos enseñe cómo ser padres. ¿Por qué? Porque cada caso es muy particular, ¿bien? Entonces cada uno asume la responsabilidad de su paternidad o de su maternidad de una forma muy particular. Por tanto, es importante que sí podamos recibir información o que puedan recibir los padres información que les ayude a estar constantemente formándose para saber cómo responder a determinadas situaciones que se puedan presentar en distintas etapas de la vida, llámese la infancia, llámese la adolescencia, que la adolescencia es una etapa muy difícil, ¿sí? De que muchos padres requieren de mucho soporte emocional, afectivo, mucha orientación, y los mismos chicos. Ahora, la preparación de los padres en diferentes aspectos y temas de educación familiar, no basta la intuición, el sentido común y la experiencia, ¿sí? Es importante que los padres se puedan formar en distintos aspectos. ¿Y cómo se forman? Bueno, además de la información, hoy en día tenemos acceso a la información a través del Internet, también podemos tener acceso a la información a través de redes sociales, donde muchas veces grupos se pueden compartir temas muy interesantes en cuanto a la formación de los hijos, pero también buscar grupos de padres, formar grupos de padres que puedan ser afines para poder compartir las experiencias de vida que tienen y ver a partir de esas experiencias cuáles han sido las soluciones que ellos han podido poner, y de esa forma también poder enriquecerse y darse cuenta que no todos están, o sea, que no están solos, que hay muchos casos en los cuales los padres tienen los mismos problemas en otras familias, ¿bien? Entender la educación como obra de amistad, saber dialogar, tener un buen trato personal. ¿Cuán importante es esto? ¿No es cierto? Podamos entender que la educación también es una obra de amistad, que es un acercamiento, que es un salir al encuentro de la otra persona. Una educación familiar también está entendida, concebida desde este punto. Ahora, el hecho de saber dialogar, tenemos la suficiente disposición
disponibilidad para poder dialogar con la otra persona. ¿Cómo son los diálogos en casa? Si verdaderamente se miran a los ojos o si ya se ha perdido hasta ese contacto visual, el contacto físico, el hecho de darse un abrazo, de recordarse cuánto se quieren, cuán valiosos son nuestros hijos para nosotros y la importancia que nosotros también tenemos en la vida de nuestros hijos. Eso es fundamental, que sepamos reconocer y que podamos establecer un vínculo muy fuerte de apertura y de diálogo. Si se pierde el diálogo en el hogar, pues pueden empezar a surgir muchísimos problemas. Se pierde el diálogo entre los esposos, se pierde el diálogo entre los hijos. Hay que identificar qué factores están influyendo para que este diálogo se corte, se haya roto, ¿no? Y hacer lo posible y lo imposible para que ese diálogo nuevamente se retome, ¿no es cierto? Un buen trato personal. ¿Cómo es el trato personal en el hogar? ¿Cómo es el trato personal que se puede dar en distintas familias? Ahora, la armonía entre los padres. Cuán importante es una familia funcional. El mismo nombre lo dice, una familia que funciona, ¿no es cierto? Permite este diálogo, permite un reforzamiento mutuo de los estímulos educativos. La unión entre el educador y a quien educa a los hijos. Cuán importante es esta unión entre el profesor, el maestro, y a quien educa a los hijos. Promover la vida familiar es necesario para poder relacionarse. Estimular en los hijos la voluntad de perfeccionarse. No es solamente trabajar por trabajar o hacer las cosas por hacerlas, sino que ellos aspiren a una perfección sana, que sepan que cada vez pueden superarse a ellos mismos. Las características de la educación en la familia. Primero, en la familia, estas características es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la familia es el primer y más importante entorno en donde se desarrolla la educación. Marca a la persona para toda la vida y le confiere una estructura mental, una maduración afectiva que condiciona todo su futuro desarrollo humano y cultural. Cuando una persona se relaciona, interactúa con otra, lo que está llevando es todo su conocimiento en cuanto a la educación que ha recibido en el hogar. La educación, cómo la ha concebido, la educación de la amistad, la educación del tiempo de ocio también, porque es importante que cuando los chicos en el hogar descansan ese tiempo de ocio, ¿hacia qué lo conducen? ¿Cómo lo llevan? ¿Hay también una planificación del tiempo de ocio? ¿O ese tiempo de ocio después perder el tiempo y ya está? Importante también enseñarles eso. Las características de la educación en familia es que también es informal y global. ¿Por qué? Porque se caracteriza por la espontaneidad. En la educación familiar hay una sana espontaneidad. Cada miembro de la familia aprende de los demás por ósmosis y por impregnación, es decir, que todos educan a todos. Es soberana. ¿Y por qué es soberana? Porque los padres deciden sobre los hijos. En algunos casos hay familias en las cuales preguntan, porque también toman en cuenta la opinión que tienen los hijos para determinadas actividades. Bien, eso no es malo, eso no está mal, pero que siempre sepan que la autoridad dentro del hogar son los padres, porque si pierden ese sentido de autoridad dentro del hogar, imagínense fuera del hogar. Los chicos van a hacer lo que quieren. Entonces, fundamentalmente, que entiendan que la educación es soberana. Bien, ahora, nadie más puede tener y queda limitada por la libertad que corresponde a los propios hijos. Es permanente, la educación es continua, no acaba nunca, es una necesidad y un deber en todas las clases de la vida humana.
Esta educación también tiene un carácter social. Los valores y la cultura del ambiente social influyen en la cultura familiar y en las normas educativas que se establecen en la familia. Bien, la persona, de por sí, todos tendemos a esa necesidad de salir al encuentro de los demás. Por eso es por lo que nosotros somos seres sociables. No podemos aislarnos y no podemos vivir alejados de otros. De manera natural, salimos al encuentro de otras personas. ¿Qué quiere decir la dignidad, libertad y relación? El hombre posee dignidad o grandeza original de Dios. Esta es perfecta e inherente. Bien, Hervada menciona que una persona se realiza cumpliendo el proyecto de su existencia y esto hace que esa persona alcance su plenitud o perfección personal. Es decir, todos nos vamos a realizar en la medida en la que vamos descubriendo cuál es nuestro proyecto de vida, hacia dónde queremos orientar nuestras fuerzas, nuestras metas, nuestros objetivos. Para que esta realización sea posible, el hombre debe encontrarse en el mundo solo en la relación con los demás y en la actividad personal. Una persona logra perfeccionarse y trascender. Nos perfeccionamos y trascendemos desde el trabajo. Los ámbitos de la realización personal son 5. Bien, el trabajo profesional, la familia, la vida de amistad, las relaciones sociales y el tiempo libre. Cada uno de estos ámbitos debe verse en función de la realización total, es decir, se debe ver todo esto integrado en uno, en cada persona. Bien. La familia es el primer ámbito de realización personal. Primero, por la estrecha relación que existe entre persona y familia, ya que esta institución natural es en la que se nace, ya que ser esperado y recibido con respeto y amor, se crece, ser escuchado, acompañado y comprendido, y se muere, ser ayudado a morir bien en un ambiente de afecto. El segundo, por ser ámbito de valores, se descubren y viven valores verdaderos, ya que los valores son necesarios para el perfeccionamiento, son especificaciones del bien, invitan al hombre a una continua superación de sus límites y al pertenecer a una comunidad que tiene una buena forma de vivir, una cultura auténtica y un carácter formativo, la educación se hace natural y placentera. Difícilmente se logrará el cultivo interior de los hijos si los padres descuidan su cultivo interior. Por ello, los padres deben conceder mucha importancia a su constante educación, ya que educan con la palabra, pero aún más con lo que hacen. Lo que les decía, que los chicos aprenden por imitación. En este sentido, pueden exigir a los hijos de acuerdo formación que ellos brindan. El crecimiento interior de los padres también requiere una condición previa. Esta es la que puedan aceptar que en toda edad se puede crecer. De este modo, los padres y los hijos se van a realizar dentro de la familia. Bien, ¿cuál es la antropología de la intimidad en la familia? El hombre es un ser relacional, lo que les explicaba, que nosotros salimos al encuentro de las demás personas. La antropología de la intimidad afirma que la intimidad humana está conformada por diversas raíces muy personales. Por ejemplo, la coexistencia y la libertad. Bien, ¿qué quiere decir la coexistencia? El ser humano es abierto personalmente en su intimidad. Somos uno. Y la libertad, la apertura, la trascendencia a encontrar el sentido de nuestra vida. Ahora, el conocer personal es la verdad o sentido personal de cada uno. Cada uno tiene un conocimiento personal muy propio. Es sobreabundante, efusivo, por eso se entrega. Y el amar personal tiene 3 dimensiones: la aceptación, la entrega y el don. La aceptación quiere decir aceptar respecto de Dios, el ser creación, el dar una entrega amorosa, personal a los demás y al Creador, y el don, que es un don de amor de Dios para los demás. En cuanto a la familia y a la socialización, todos nacemos sociables, somos seres de relación, pero en la familia se da la socialización. Socializamos
o el socializar es el influjo, la influencia externa de la educación sobre una persona. Este proceso es posible solamente si se conoce bien la condición humana, se cultivan los valores sociales y se conoce el entorno social. Ahora, la socialización es importante ya que es un proceso en el cual la persona se va perfeccionando. De manera natural, es un constante construir y en la medida en la que vamos construyendo y vemos que nos estamos equivocando, pues deconstruimos para volver a construir, volver a estructurar una socialización. Esta socialización en la familia está abierta especialmente a lo diferente, ya que en esta interacción se potencia una aceptación de aquello distinto desde muy temprana edad. Esa interacción con personas diferentes unas de otras, los miembros de la familia nuclear y la familia extensa, ayudan al respeto, al entendimiento e interés por conocer a las demás personas de su entorno. Es importante también que podamos ayudarles a los miembros de la familia a desarrollar la empatía. Ahora, a través de la socialización, de busca que se encuentran y compenetren tanto la persona, el grupo familiar y la institución social. En este proceso se debe ver de forma evolutiva. Bien, desde el principio, cuando una relación interpersonal se desarrolla hasta llegar a un amor perfecto, se va a formar una familia que está inmersa en un contexto social. De tal forma que los bebés, por ejemplo, van aprendiendo a simbolizar y socializar en familia. Se van a sentir parte de un grupo. Posteriormente, tienen sus propias relaciones interpersonales, van a adoptar la forma de socialización de la familia para hacerlo exteriormente y por ello podemos decir que el bienestar emocional de los hijos va a depender en gran medida de las relaciones positivas de socialización entre sus padres, lo que les confiere un equilibrado apoyo y disciplina, ¿sí? Ahora, así podemos decir que la familia es necesaria y es un ámbito idóneo de realización personal porque tiene un carácter relacional. Se expresa en las relaciones, opera a través de las relaciones y crea sus propias relaciones sociales. ¿En qué o cómo se concibe la sociedad para la familia? El futuro de la sociedad es la familia y no al revés. Entendamos eso. Por eso es muy importante que la sociedad cuide la cultura, cuide a la familia, ¿bien? Y que le demos la importancia que ésta tiene. Por tanto, el hombre es el único ser sensible que puede construir una familia. Esta decisión tiene una connotación de libertad. Por tanto, la familia, más que un asunto necesario para la especie humana, es un asunto personal y libre. Bien, la familia no solo es la célula básica de la sociedad, sino que también es su prototipo y su fin. Por eso, si la familia se desnaturaliza, la familia va a alterar a la sociedad. Por eso es muy importante que la familia se cuide y que la formación dada, la educación dada a sus miembros dentro de la misma, sea una educación en valores basada en el amor. La familia como fin de la sociedad es una realidad superior porque es la culminación de un proceso evolutivo, porque es el ámbito de virtud donde más puede crecer la esencia humana y porque podemos ser personalmente en compañía de los demás. Es un principal agente social ya que sin familia, la educación se despersonaliza, es fuente inagotable de solidaridad y de amor, es necesario para construir relaciones sanas y duraderas, y al ser la primera sociedad que conocemos, aprendemos a desenvolvernos de manera particular. Muy bien, mis queridos amigos, nos vemos en la próxima clase. Esta es una primera sesión en la cual nos da la base para poder entender y actuar en cuanto a la prevención de la violencia. Nos vemos.